Buenos días, profesor. Mi nombre es Valentina Paz Vega Quintana. Soy alumna de primer año de Medicina en la Universidad Católica de la Santísima Concepción. El caso que me toca a mí es el caso número 2, cuestionario 1. Dice así. Un paciente de 45 años, portador de una cardiopatía coronaria aterosclerótica, ingresó a una clínica con dolor retroesternal intenso. Ingresó al hospital con presión arterial de 80-40 milímetros de mercurio. Al examen físico, el paciente está consciente, quejumbroso y con dificultad respiratoria. Se ausculta un soplo rudo o lo sistólico en el foco mitral. Se efectuó un electrocardiograma que reveló un extenso infarto agudo al miocardio, ventrículo izquierdo, en su pared anterior. Un ecocardiograma reveló una extensa área de hipoquinesia en pared anterior de ventrículo izquierdo y signos de una insuficiencia mitral. La primera pregunta dice así. Describe la anatomía normal del corazón, define el ventrículo izquierdo, señale sus características diferenciales macroscópicas con ventrículo derecho. Fundamente. Voy a comenzar con la anatomía del corazón. El corazón es un órgano hueco cubierto de una membrana serosa llamada pericardio. El corazón se considera que es una pirámide caída de base cuadrada, donde tiene 4 caras y una base. Las caras son las siguientes: la cara inferior o diafragmática, la cara anterior o esternocostal, la cara pulmonar derecha y pulmonar izquierda. Y la base es donde llegan todos los grandes vasos sanguíneos. También se considera que tiene un ápex o un vértice, que se encuentra en el quinto espacio intercostal. El corazón posee 4 cavidades, que son 2 izquierdas, 2 derechas. Tenemos la aurícula izquierda con el ventrículo izquierdo y la aurícula derecha con el ventrículo derecho. Estas cavidades se dividen por el tabique interventricular, tabique interauricular y el tabique auriculoventricular. El corazón, como ya mencioné, posee 4 cavidades: una aurícula izquierda, un ventrículo izquierdo y una aurícula derecha y un ventrículo derecho. En la parte derecha del corazón, o sea el ventrículo derecho con la aurícula derecha, se separan por una válvula llamada tricúspide. Por otro lado, la parte izquierda del corazón, o sea la aurícula izquierda con el ventrículo izquierdo, se separan mediante una válvula que se llama mitral. A la aurícula derecha llega la vena cava superior y la vena cava inferior, que traen sangre pobre en oxígeno y rica en CO2. Esta va a pasar al ventrículo derecho, el cual va a impulsar la sangre mediante el tronco pulmonar, el cual se divide en 2 arterias, que es la arteria pulmonar izquierda y derecha. Estos van a llevar la sangre a los pulmones y va a ocurrir el intercambio gaseoso. El lado izquierdo del corazón, en la aurícula izquierda, se recibe las 4 venas pulmonares, 2 izquierdas, 2 derechas, que van a traer sangre rica en oxígeno. Esta sangre va a pasar por la válvula mitral, como ya había mencionado, al ventrículo izquierdo, el cual con fuerza va a eyectar la sangre y la va a impulsar por la arteria aorta para que circule a lo largo de todo el cuerpo. Luego hay que definir el ventrículo izquierdo. El ventrículo izquierdo es una de las 4 cavidades del corazón. Se ubica en la zona izquierda del corazón, inferior a la aurícula izquierda. El ventrículo izquierdo recibe la sangre oxigenada que proviene de la aurícula izquierda, que a su vez proviene de las venas pulmonares. Esta sangre es impulsada por el ventrículo izquierdo hacia la arteria aorta. Por lo tanto, este ventrículo izquierdo se caracteriza por tener un alto contenido de tejido muscular. Luego hay que señalar las principales características diferenciales macroscópicas entre el ventrículo izquierdo y ventrículo derecho. Para partir, voy a señalar las válvulas que los separan de sus respectivas aurículas. El ventrículo izquierdo se va a separar de su aurícula izquierda mediante la válvula mitral, mientras que el ventrículo derecho se va a separar de la aurícula izquierda mediante la válvula tricúspide. Por otro lado, podemos señalar los vasos, que son vasos distintos que llegan a cada ventrículo. Al ventrículo izquierdo, del ventrículo izquierdo surge la arteria aorta, por lo tanto, la válvula que separa ahí sería la válvula aórtica, mientras que el ventrículo derecho surge el tronco pulmonar, por lo tanto ahí tiene la válvula pulmonar. También podríamos mencionar de que la pared del ventrículo izquierdo va a ser mucho más gruesa debido a que va a tener más tejido muscular, requiere más fuerza, mientras que, para enviar la sangre mediante la aorta hacia el resto del cuerpo, mientras que el ventrículo derecho va a tener una pared más delgada, debido a que tiene que enviar sangre hacia la circulación menor. También podríamos decir el aspecto de la sangre que lleva a cada ventrículo. Al ventrículo izquierdo va a llegar sangre oxigenada, pobre en CO2, porque tiene que enviarse a todo el cuerpo,
mientras que al ventrículo derecho va a llegar sangre desoxigenada, que está rica en CO2, y esta tiene que llegar a ser limpiada a los pulmones mediante el intercambio gaseoso. La segunda pregunta dice lo siguiente. De acuerdo a sus conocimientos de física, explique en base a alguna fórmula reconocida de mecánica de fluidos por qué pudo haber caído la presión arterial en este caso y cómo podría, modificando alguna de las variables incluidas en dicha fórmula, subir la presión arterial del paciente. Indique la fórmula de flujo y la fórmula de resistencia. Ya, para partir hay que explicar por qué pudo haber caído la presión arterial. Este paciente tiene una presión arterial de 80-40 milímetros de mercurio. La presión arterial normal aproximadamente de 120-80, por lo tanto tiene una presión arterial muy baja. Hay que considerar el factor de que el paciente tiene un infarto agudo al miocardio en el ventrículo izquierdo y además tiene una insuficiencia mitral. Si tiene un infarto agudo al miocardio en el ventrículo izquierdo, que el ventrículo izquierdo es súper importante porque tiene el tejido muscular, el que este ventrículo al contraerse tiene que enviar la sangre mediante la arteria aorta a todo el cuerpo. Si empieza a fallar, si tiene un infarto en el ventrículo izquierdo, no va a tener tanta fuerza, su tejido no va a ser 100% funcional, es súper importante. Además tiene una insuficiencia mitral, lo cual puede significar de que al no funcionar bien la válvula mitral, al impulsarse la sangre de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo, quede un cierto dejo de sangre que podría aumentar el tamaño del ventrículo izquierdo. Ahora bien, si el ventrículo izquierdo aumenta de tamaño, significa que aumenta de radio, de diámetro. Y aquí tenemos la ley de Poiseuille, la cual tiene como fórmula que el flujo va a ser pi por la diferencia de presión por el radio al cuadrado sobre 8 por un coeficiente de viscosidad por la longitud de los vasos. Y de aquí podemos derivar a esta fórmula, que dice que la resistencia va a ser 8 por la longitud por el coeficiente de viscosidad. Estos datos generalmente se mantienen constantes en el cuerpo. Este también va a ser constante, pero aquí es importante que dice pi por radio elevado a 4. Eso es muy importante porque se considera que el radio es fundamental en el tema de la resistencia. Por lo tanto, si el radio del ventrículo izquierdo aumenta, porque no está funcionando bien, por lo tanto la cavidad tiende a aumentar, la resistencia va a disminuir. Ahora bien, si la resistencia tiende a disminuir, la presión de por sí va a tender a disminuir. Ahora se dice que la otra pregunta hace alusión a qué variable se podría modificar para aumentar la presión arterial. Bueno, podríamos darle un medicamento que quizás pudiera aumentar la contractibilidad del corazón, cosa de que el ventrículo izquierdo se pueda contraer con más fuerza y generar más presión, o algún vasoconstrictor que también contraiga el vaso sanguíneo de manera que se genere más resistencia y así aumente la presión dentro del vaso sanguíneo. Porque si disminuimos el radio, la resistencia va a aumentar porque la sangre le va a costar como más pasar por un lugar donde el diámetro y el radio es más pequeño, y así la resistencia va a aumentar y por ende la presión también va a tender a aumentar. La tercera pregunta dice así: el uso de antioxidantes nutricionales se ha demostrado de utilidad en la prevención de la cardiopatía coronaria, por ejemplo, la vitamina C o ácido ascórbico, la vitamina E, etc. Defina oxidación, defina reducción. Intenta una definición de una sustancia antioxidante. Para que suceda la oxidación de un compuesto químico, solo se requiere de este o resulta imperiosamente necesaria la presencia simultánea de otro compuesto que participe en la reacción. Explique. Bueno, parte pidiendo la definición de oxidación y de reducción. La oxidación es una reacción química en la cual un ion, un átomo, pierde una cierta cantidad de electrones que va a recibir otro compuesto. Mientras que la reducción va a hacer una reacción en la cual un ion o un átomo va a captar, va a recibir una cantidad de electrones. Ahora bien, una sustancia antioxidante va a ser una sustancia que, para evitar que otra molécula se oxide, por lo tanto que otra molécula pierda electrones, ella misma va a perder sus electrones y se los va a entregar a este agente que está generando una oxidación, o sea, este agente oxidante.
Luego pregunta acerca de que si en una oxidación solamente se requiere la presencia de este compuesto químico o resulta imperiosa la presencia de otro compuesto químico. En una oxidación, este iono o átomo en cuestión va, como ya había mencionado, va a perder, va a ceder cierta cantidad de electrones, pero para que los ceda tiene que haber otro compuesto que los capte. Por lo tanto, en esta oxidación va a haber un compuesto que va a ceder sus electrones, o sea, se va a oxidar, mientras que va a haber otro compuesto que va a recibir esos electrones, o sea, se va a reducir. Aquí se genera el concepto de agente oxidante y agente reductor, que el agente oxidante va a hacer que el otro se oxide, o sea, que se está reduciendo, porque va a recibir sus electrones, haciendo que el otro ceda sus electrones, mientras que también va a estar el agente reductor, que va a ser el que va a reducir al otro, por lo tanto le va a ceder sus protones, que es el que se oxida. La cuarta y última pregunta dice así. El médico sospechó la existencia de un infarto agudo del miocardio, que traduce a necrosis de la célula muscular cardíaca. Las células miocárdicas, en condiciones normales, se encontrarían en la etapa G0 del ciclo celular. ¿Comparte esta idea? Explique el ciclo celular. Indique qué otras células del cuerpo humano se encontrarían en esta condición. Bueno, yo sí comparto la idea de que las células miocárdicas se encuentran en la etapa G0 debido a que son células altamente especializadas, altamente diferenciadas, y cuando una célula ingresa a G0 generalmente es para diferenciarse, lo cual significa que se van a especializar únicamente en la función que tienen que cumplir. Y las células miocárdicas tienen una función súper importante, que es la contracción del corazón para el bombeo de la sangre. Por lo tanto, sí, se encuentran en la etapa G0 altamente diferenciadas. Luego pide explicar el ciclo celular. Es importante mencionar que el ciclo celular es un conjunto de sucesos ordenados que llevan al crecimiento y proliferación celular. Para partir, el ciclo celular comienza en una etapa llamada G1 o GAP1. En esta etapa aumenta el tamaño celular y también se duplican organelos y aumenta la cantidad de enzimas y moléculas necesarias para luego dividirse en dos células. Luego pasamos a la etapa S, de síntesis. En esta etapa ocurre la duplicación del ADN y las proteínas asociadas a él. Por lo tanto, en esta etapa tenemos dos copias de la información genética de la célula. Luego pasamos a la etapa G2 o GAP2, donde ya el material necesario para dividirse, las moléculas necesarias, empiezan a aumentar el tamaño y además que los cromosomas empiezan a condensarse, para luego proceder a la fase M de mitosis. La fase M se divide en 4 etapas: la profase, metafase, anafase y telofase, las cuales van a empezar a dividir el material genético. Luego tenemos la etapa de la citoquinesis, en la cual ya se separan las membranas celulares en dos, y por lo tanto se genera un anillo contráctil y se separan en dos células. Luego, en la pregunta se cuestiona sobre qué células también están en esta etapa G0. Como ya había mencionado, en G0 la célula o está como inactiva o está bien diferenciándose. Por lo tanto, aquí están células altamente diferenciadas. Por ejemplo, tenemos las células neuronales, tenemos las células musculares, tenemos células, como ya mencioné, que son muy especializadas, por ejemplo, de los sentidos, las células que se encuentran en la retina, en el sistema auditivo, etc. Doy por concluido el caso clínico. Muchas gracias por su atención.